¿Ya has escuchado la palabra resiliencia? Bueno, hoy vamos a investigar de qué se trata y por supuesto está conmigo Nicole Mercado, ella es psicóloga y Nicolita se me había perdido. Sí. Usted, bienvenida, siempre guapa. Un gusto volver a estar con ustedes, de verdad que a veces es tanta ocupación, pero para mí es un placer poder compartir. Qué bueno, platicamos de eso de la resiliencia, que yo entiendo que es esa capacidad de poder salir de dificultades, o tú me podrás explicar mejor. Sí, la resiliencia es la capacidad de poder superar la adversidad sin quedar afectado o saliendo todavía más fuerte de lo que tú eras antes de que te sucediera esa crisis. Voy a hacer una analogía que es muy bonito, un video que hay a veces en las redes, sí, donde aparece la diferencia entre el huevo, la zanahoria y el café. Cuando el huevo le pasa el agua hervida, se endurece. Sí. Cuando a la zanahoria le pasa el agua hervida, se ablanda. Y cuando le pasa al café, se hace más aromática. Sí. Esa es la resiliencia. La resiliencia es la capacidad de que tú saques tu mejor potencial a través de una adversidad. Es decir, la adversidad como un beneficio en nuestra vida, porque nos hace más fuertes, porque saca lo mejor de nosotros y porque nos hace superar situaciones que antes creíamos que no podíamos, pero al enfrentarlas nos damos cuenta que sí podemos. Esto es lo interesante porque bueno, hay personas que realmente han tenido una infancia desagradable, dura, y quedan marcados, como usted dice, para toda la vida. Pero se hacen duros, sí, o muy frágiles, o miedosos, y o entonces la persona que logra sobrellevar, digamos, ese ambiente hostil que pudieron haber tenido, y estudiar y trabajar y llegar a ser profesional y hacerse, por ejemplo, de su casa, hacer de su familia y estar, quiere decir que entonces aplica el término. Esa es la persona resiliente, porque hay personas que dicen, bueno, yo superé tal adversidad, soy resiliente. No necesariamente. Si por ejemplo alguien es amargada, si por ejemplo alguien es muy depresiva, no es resiliente, porque quiere decir que la crisis le afectó para el resto de la vida. Vamos a poner un ejemplo. Nosotros hemos vivido una guerra y casi todo lo que estamos sufriendo en la actualidad de violencia viene de la guerra que se sufrió en El Salvador y mucho antes también de la época de la colonia, de mucha violencia, de mucha agresividad. Pero hay personas que a pesar de lo que hemos vivido, saben sacar lo mejor de ellas, que a pesar de que vivimos en un clima de violencia, salen todos los días a la calle a luchar, a esforzarse, a ayudar al prójimo, a servir a la humanidad. Pero yo tengo pacientes que, por ejemplo, ellos no salen de su casa. ¿Por miedo? Por miedo. Y a veces son las mamás las que les han inculcado ese miedo, porque ellas les dicen, no, ten cuidado, y les crean una inseguridad que uno dice, realmente ellos no son resilientes, porque no han sacado del clima inadecuado en el que vivimos lo mejor de sí. Bueno, es que, ¿qué es esa capacidad? Es decir, ¿qué te hace ser resiliente? ¿Qué es lo que uno debe de tener? Muy bien. La persona resiliente es perseverante, porque siempre va a haber obstáculos, Milena. La vida no es color de rosa, como dice mi suegra, la vida no es miel sobre hojuelas. Entonces siempre va a haber una adversidad. Pero si tú al primer obstáculo que se te presente, tú te detienes, no eres resiliente. Resiliente es el que se cae y se levanta, porque el camino no va a estar así planito y perfecto, sino que va a haber obstáculos. Pero si tú ese obstáculo lo usas como un peldaño para ir al siguiente nivel, eres resiliente. Y en El Salvador hay que ser resiliente. Muchos de nosotros puede ser que nos devastemos, ¿verdad? Al perder un miembro, o yo no sé, pero ellos compiten, ellos tratan de, como usted dice, verle lo y tiene mucho que vida. ver la madre. Hay una película donde el profesor tiene un síndrome que se llama de Tourette, lo han dado mucho en cable. Él es un profesor que cada vez que da clase saca una mala expresión o un tic, y entonces la mamá se esforzó mucho porque el hijo superara eso. La mamá investigó, la mamá lo apoyó, la mamá le dijo tú puedes, y él llegó a ser el mejor maestro de su escuela. Y al principio hasta los niños le hacían bullying, porque él sacaba ese tic nervioso constantemente y decían, ay, no puede, no. Y hasta algunos padres de familia cambiaron a su hijo de sección para que no estuvieran con el profesor que tenía Tourette. Y al final él era tan creativo, sacaba juegos, sacaba dinámicas. Porque te esfuerzan más que los demás. Entonces te cuando tenés que esforzar más. Exactamente, porque hay que demostrar que sí podemos. Y
Hay madres de familia que no le dicen al hijo, ay, pobrecito, porque tiene esta discapacidad, lo voy a proteger más, sino que le dice, tú puedes, hijo, y en ese momento se hace independiente. Pero cuando uno tiene una madre que es depresiva, que ve mucho la negatividad en la vida y no lo positivo, uno tiende a contagiarse de eso. Sí. Y uno cree, ah, sí, como mi mamá tiene miedo, entonces yo también voy a tener miedo. O como mi mamá ve solo esa gente que mucho critica, que solo ve lo malo de los demás, también tiende a eso a ser un boomerang. Y los hijos tienden a ver lo malo también de ellos mismos. Sí, porque uno aprende de lo que ve. Uno aprende de lo que ve. Una mamá luchadora, o papá también, pero en el éxito la madre tiene mucho que ver. Sí. Entonces una mamá luchadora que se esfuerza, que ve lo positivo, avanza en cualquier ambiente. Y aún de lo malo saca algo bueno. Y eso creo que debería ser las enseñanzas de la vida, es decir, como razonar un poco por qué habrá pasado eso, qué habré hecho yo mal, sin culparnos. Es decir, hacer un análisis, porque muchas veces personas van de relación mala a otra relación mala. Peor. Entonces no se dan cuenta qué es lo que pasa, qué están escogiendo, qué es lo que, en qué están fallando. Entonces creo que sí, hacerse un autoanálisis. Y a veces, Milena, hay personas que utilizan sus sufrimientos, utilizan lo malo que les ha ido en la vida como herramienta para llamar la atención, como herramienta para dar lástima, y por eso es que no les gusta desprenderse de ese dolor. El dolor para ellos es como, mírenme lo que he sufrido, estoy mal, tengan compasión de mí, y por esa razón no buscan la resiliencia de ver lo bueno de eso malo, porque si le hallo algo bueno a eso malo, ya no voy a dar lástima. Así es como el vaso de agua, no verlo medio vacío, sino que medio lleno. Es la forma como nosotros podemos percibir las cosas y ver las cosas. Y eso nos ayuda. Sí, y a veces uno pues se tiene que automotivar y no rodearse de gente clave. Y al final, si usted cree que no puede sobrellevar esos problemas, mire, vaya a recibir consultoría con Nicole. Ay, gracias, Gracias, Nicolita, gracias, linda, Dios por haber bendiga. estado conmigo. Para Nosotros servirle. seguimos en el programa, no nos cambie.